solo, entonces querían abusar, ¿verdad? Pero esa señora me ayudó mucho. Ella siempre estaba pendiente si yo comía o no comía. Y en ese momento yo era amiga del papá de mi hija, ni siquiera éramos novios ni nada. Pero ella me ayudó mucho a que yo pasara esa etapa de como que ya uno siente que ya no puede echar más, ¿verdad? O sea, no puedo y tengo que comprar libros y tengo que ir a hacer prácticas. Y entonces, y además de eso, yo no quería hacer las prácticas que hacía todo el mundo, yo me ponía prácticas mucho más complicadas, ¿verdad? Si a mí me decían que tenía que hacer 10 horas, yo hacía 30. Entonces, con muchas limitaciones, pero siempre con ese entusiasmo, ¿verdad? De que tengo que darlo todo, de que tengo que luchar lo más, y siempre insatisfecha porque siempre decía, puedo dar más, ¿verdad? Y en este marco que usted me está contando de sus comienzos de su vida laboral, de su vida estudiantil, que estuvieron marcados por todos esos detalles y por todas esas vivencias que usted me está compartiendo, ¿qué proyectos consideraba usted a futuro, desde esa perspectiva, de esa óptica que tenía usted en esos momentos? Mira, es una óptica que yo te puedo decir que hasta el día de hoy la tengo, ¿verdad? Era eso, ser independiente. No quería que nadie me dijera qué tenía que hacer, sino yo poder decidir con mis capacidades qué se hace y lo que yo pensaba. De hecho, yo nada más, bueno, yo terminé la carrera, duré 5 años en la universidad y en ese momento, cuando yo termino la carrera, nace mi hija. Entonces, al nacer mi hija, tuve que echar un paso atrás. No me arrepiento jamás, ¿verdad? Fue una experiencia muy linda en mi vida tener a mi hija. Ana Catalina para mí significa el amor más grande que uno puede sentir por alguien, ¿verdad? Es un amor tan grande, tan maravilloso. Y en ese momento de mi vida, cuando yo tenía como toda la plataforma ya para lanzarme al trabajo y tenía mucha gente que confiaba en mí, ya habían profesionales, profesores que me han visto en la universidad. Yo era en la universidad muy inquieta, con muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que decir y que hablar y cosas que no estaba de acuerdo y cosas que yo quería que tenía que cambiarse. Entonces, mi meta era salir de la universidad y comenzar a montar la plataforma, que yo ya más o menos tenía como montada. Sin embargo, ese año que me quedo con mi hija, ¿verdad? Fue un año que aprendí más de lo que me hubiera imaginado y que me ayudó mucho más a pensar en querer tener algo en donde yo pudiera ayudar a las personas, pero que fuera algo que partiera de mí, que no... Tuve experiencias lindas, de hecho cuando estaba por graduarme, en el momento en que yo me graduó, tenía 3 ofertas de trabajo, una en Inciensa, otra en el Andrea Jiménez, otra con el Ministerio de Educación y hasta otra en el Hospital de Niños, o sea 4. Y yo me termino de graduar y en Inciensa era un trabajo precioso porque fui una de las primeras personas cuando habían niños que llevó la estimulación temprana en Inciensa. Los médicos, las enfermeras le ponían las vacunas a los niños, el suero, todo eso, pero no sabían que esos niños, aunque fueran con labio leporino o síndrome de Down o con parálisis cerebral, porque eran de este tamaño y demasiado delgados, pero era así, bueno, prematuros y todo, y que esos niños, yo comencé a hablarles, a tocarles la boquita, a tocarles las orejitas, a tocarles la espalda, a tocarles los pies, o sea, eso hizo que a mí me diera la fuerza para seguir en ese campo, ¿verdad? Porque yo decía, yo ahorita estoy en una coyuntura importantísima de mi vida y trabajar en ciencia era lo máximo, ¿verdad? Pero así, porque era trabajar capacitando médicos y enfermeras y, ¿verdad? Yo lo hice como por 2 meses, fue mi TCU. Vieras que mi TCU fue ahí y yo tenía que trabajar, bueno, 300 horas, hice como casi 800, porque yo pasaba ahí todo el día, primero con los niños, ¿verdad? Que me encantaba, los bebés, después con unas maestras que había, con las auxiliares de enfermería, con las enfermeras, con los médicos, y capacitaba también sobre
el parto, el momento del parto, cómo comportarse, qué hacer, y todo lo que era la simulación de un bebé recién nacido, masajes. Entonces fue algo realmente lindo porque yo quería quedarme ahí, pero me tocaba hacer la práctica docente. Y terminé el TCU, entraba a la práctica docente y no me aceptaron. En esa época todavía había como una barrera ahí. O sea, lo que yo hubiera hecho con esos niños era más importante que cualquier otro trabajo que a mí me dieran. ¿Por qué? Porque, o sea, estoy trabajando para prevenir cosas para el futuro, pero todavía no se veía así. Entonces, la profesora de práctica docente me dijo que no me podía quedar ahí, que tenía que ir al gobierno. Y yo nunca quise trabajar con el gobierno. O sea, no sé, no quería, no sé por qué, pero yo no quería. Ya estuviera pensionada, ¿verdad? Todas mis compañeras ya están pensionadas. Y fíjate vos que en eso abrieron la escuela Andrea Jiménez y abrieron un grupo de niños, pero ya de 7 años, con síndrome de Down 2. Pero eran como que andaban por el techo, ¿verdad? Y eran agresivos y eran maltratados. Bueno, era de todo, usted no se puede imaginar. Uy, esos niños. Tal vez esa transición de ese momento ahora. Me marcó, o sea, estoy marcada por esas experiencias. Con este grupo de niños me enseñaron a ser maestra de educación especial, a ver chicos con discapacidad intelectual y chicos con trastornos emocionales. Enseñé chicos a caminar, enseñé chicos a caminar por las calles, a ir a las pulperías, a comenzar a ir a lugares públicos con ellos, a montarse el bus. Y entonces esa experiencia me ayudó montones, porque de ahí salió la oportunidad de que fuera a estudiar a México. Entonces fui a estudiar a México. Y después de eso, ya cuando yo vine de México, yo decidí que iba a montar mi instituto. No tenía nada, ni una silla, ni un céntimo, nada tenía. Y yo dije, ya no voy a trabajar más, voy a montar mi instituto. Entonces, lo que hice fue que mandé una lista, una circular a los papás, y que fueran en la mañana a la escuela y yo en las tardes les daba recreación. Entonces era lindísimo, porque yo en las tardes les enseñaba a patinar, a andar en bicicleta, a caminar por las calles, a ir a la iglesia. Y entonces ahí yo comencé a formar lo que es ahora mi proyecto. Ya eso hace 28 años. Yo tenía 22 años. ¿Usted considera que fueron humildes, que fueron precipitados, que fueron enriquecedores el comienzo de su proyecto? Siempre ha sido un proyecto muy humilde. Siempre ha sido un proyecto muy bondadoso. Siempre ha sido un proyecto muy creativo, bondadoso, creativo, humilde, mi inicio, pero eso me ha marcado siempre. O sea, la apertura a las personas que quieran venir a aprender, la apertura a las personas que quieran venir a trabajar aquí. Yo siempre pensé que no había que ser especialista en el campo para que me pudieran ayudar con los muchachos. Lo que había que tener era ganas, voluntad. Y esos chicos, los niños fueron creciendo y se hicieron ya adultos, y entonces por eso el centro es solo para adultos, porque o sea, la gente va creciendo y tienen menos opciones. He creado muchos proyectos. Dentro de su vida laboral ahorita o el desarrollo de su proyecto, ¿hay algún acontecimiento, alguna oportunidad personal, laboral que usted esté deseando que ocurra o que se dé, o que se le facilite? Mira, yo cada año tengo un enfoque de trabajo. Han pasado años en estos 28